Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá presentamos otra vez una clase virtual relacionada con lo que habíamos hablado, los temas para la exposición que tienen que dar ustedes. Y hoy vamos a ver una parte del gobierno de Ilía. Habíamos visto la clase anterior, para los que estuvieron presentes, la caída de Frondizi, que hablaba del golpe de Estado y el gobierno de José María Guido, y el conflicto que surgió con los militares relacionados con los azules y los colorados. Esto fue lo de la clase anterior. Bien, en relación a lo de hoy, vamos a presentar un cuadro sinóptico, acá con mi hermosa letra. Vieron que la tecnología no es lo mío, así que volvemos otra vez a lo escrito a mano. Eh, Vamos a presentar los 3 años de presidencia de Ilías, pero haciendo la salvedad de que de este cuadro sinóptico que presenta 4 conceptos: el gobierno débil, la economía, el movimiento obrero y el golpe de Estado, nos vamos a centrar específicamente en el gobierno débil que asumió Arturo Illia y los aspectos económicos. Y quedando para la clase próxima, que nos veamos el lunes, el movimiento obrero y el golpe de Estado. Bien, vamos a comenzar con la explicación. Habíamos hablado algo, ya ustedes, acá se los presento. Este es el señor Arturo Illia, era un médico que se lo caracterizó dentro de todos los aspectos políticos y económicos de su gobierno por una persona honesta, un presidente honesto, cosa que ya es mucho decir, ¿no? Bien, vamos acá. ¿Por qué la debilidad de su gobierno? Tiene que ver con dos aspectos. Uno es la llegada al poder y el otro con la oposición. ¿Qué ocurre con la llegada al poder? Esto algo habíamos mencionado. Él pertenecía a la Unión Cívica Radical del Pueblo, se presenta como candidato, gana las elecciones, pero con un porcentaje bajo, muy bajo. Es más, en algunos conteos, el voto en blanco, que sale como que fue el 20%, se dice que ganó inclusive las elecciones. ¿Y por qué el voto en blanco fue tan abundante en la Argentina? Porque, como habíamos mencionado, los peronistas votaron por orden de Perón en blanco. Como no habían hecho ningún acuerdo, como sí lo habían hecho con Frondizi, en este caso los peronistas decidieron el voto en blanco y de esa manera mostraban la disconformidad con las elecciones y también con el nuevo candidato y obviamente con el nuevo presidente, porque, como ya sabemos, el peronismo seguía proscripto. Entonces, esto va a generar una falta de legitimidad. ¿Qué significa este concepto? Que si bien era legal, le va a faltar legitimidad, le va a faltar poder, porque lo eligió muy poca gente en relación a la cantidad de votantes en la Argentina. Solamente un cuarto de los votantes. Lo que hace, entre otras cosas, esta falta de legitimidad, es que tenga minoría en el Congreso, minoría para tomar decisiones en relación a las leyes. Entonces, esto va a incrementar su oposición. Acá podemos ver el otro aspecto del gobierno débil. Uno es la falta de legitimidad y el otro es la oposición. ¿Por qué? Porque su propio partido, la Unión Cívica Radical, presentaba distintos candidatos que habían formado parte de las elecciones, que estaban en contra del gobierno de Ilía, estaban en contra del propio líder de ese partido, que en ese momento era el presidente. Ni que hablar del peronismo, como ya lo mencionamos, con la cabeza de Perón desde Europa, pero principalmente acá con los sindicatos y con el movimiento obrero, que, como vamos a ver después, también le va a generar mucha oposición. Como siempre, los militares que habían participado en este conflicto entre azules y colorados, en el cual los azules habían ganado con el liderazgo de Onganía. Onganía se va a mantener en el gobierno como jefe del ejército, pero también va a mirar de reojo el gobierno de Ilía y, como verán, esto no va a terminar bien. Bueno, y por último y no menos importante, la prensa. Este presidente, como ningún otro, fue castigado durísimamente por la prensa y, entre otras cosas, tenía el apodo de Tortuga, como que no hacía nada, como que era muy lento, como que el país no avanzaba para ningún lado. Y todo esto hizo y formó parte también de una campaña en contra de Ilía, que va a terminar desembocando, como dijimos recién, en el golpe de Estado. Bien,
Eso sería, digamos, el primero de los temas que vamos a ver hoy. El segundo tiene que ver con la economía. Fíjense que lo dividimos en dos flechitas. Por un lado, los aspectos positivos que se pueden destacar de esta presidencia de 3 años, y por otro lado, lamentablemente como siempre, los aspectos negativos. Como positivo vamos a tomar la intervención del Estado. ¿Qué es esto? La economía, obviamente hasta esos años y hasta hoy también en muchos países del mundo, se maneja por el libre comercio. El Estado no interviene. Bueno, una de las primeras medidas que va a tomar Arturo Illia es que el Estado intervenga en la economía, principalmente aumentando el gasto público del Estado, lo que va a generar un aumento del consumo y un aumento de la industria también, y con una ley importante para la Argentina que todavía se mantiene, que es la del salario mínimo vital y móvil, que está también en la Constitución Nacional. Un salario que todos los empresarios van a tener que pagar y obviamente se va a ganar también la oposición de los empresarios. Esto va a aumentar el consumo, va a ser clave el aumento del consumo en la primer parte de la presidencia, un aumento del consumo, y también va a dictar una ley que va a favorecer a los consumidores de medicamentos, pero no a las empresas farmacéuticas, porque va a haber una ley en la cual se va a controlar el precio de los medicamentos, que hasta ese momento eran monopólicas. Entonces, esto ocurrió al principio de su gobierno como factores positivos, pero lamentablemente va a terminar ganando, como siempre en nuestra economía, los factores negativos. Porque una de las medidas que toma, importante, la remarco así como marqué la intervención del Estado, es la anulación de los contratos petroleros. ¿Se acuerdan que Frondizi, en una de sus medidas importantes con el desarrollismo, firmó contratos para que Argentina se autoabastezca de petróleo? Al anular estos contratos, Ilía, que quería nacionalizar el petróleo en la Argentina, tiene que pagar mucha plata por la anulación del contrato, mucha plata a empresas norteamericanas, mucha indemnización, lo que genera una deuda importantísima. Y como daño colateral, si podemos decirlo de alguna manera, Argentina vuelve otra vez a comprar petróleo en grandes cantidades porque al romper los contratos no podía autoabastecerse, y esto hace un déficit en la balanza comercial y un aumento de la deuda, como siempre, términos muy comunes para nosotros. Hablando de términos comunes, esto genera un aumento de la inflación, provocando baja de trabajo y también una baja en la industrialización que se había fomentado previamente, y un aumento en el desempleo. Por lo cual, resumimos, termina su gobierno con una crisis económica y también siendo un factor del golpe de Estado. Bien, nos queda entonces el movimiento obrero y el golpe de Estado, que lo vamos a explicar en la próxima clase que nos veamos. Bueno chicos, hasta acá es todo, espero que les haya sido útil, un abrazo.